La visión que recibí me conquistó y me hizo renunciar a lo que soy. Aunque no la pueda entender, ni en palabras dar a conocer, no me puedo resistir a lo que vi. Lo que eres, Dios, desea ser en mí. En gloria me harás parte de ti. Me entregaré, nada me impedirá luchar contigo. Y así por el camino estrecho sigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me entregaré, prosiguiendo rumbo al amor perfecto, avanzando para lo que he sido hecho, sumergirme en tu esencia y unirme a ti. Me vuelvo loco, tus promesas se acercan finalmente, tú y yo seremos uno para siempre, la perfecta alegría viviré al fin. Contigo y así por el camino estrecho sigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me entregaré, prosiguiendo rumbo al amor perfecto, avanzando para lo que he sido hecho, sumergirme en tu esencia y unirme a ti. Me vuelvo loco, tus promesas se acercan finalmente, tú y yo seremos uno para siempre, la perfecta alegría viviré al fin. En gloria, en gloria, en gloria. Buenas noches, amada iglesia. Jesús es nuestro Señor. Estamos muy alegres con el Señor por permitirnos una vez más estar en esta rica, preciosa comunión que nos ha regalado ya hace 15 meses, desde marzo del año pasado, que comenzamos la pandemia. Hemos estado los miércoles en esta reunión de perfeccionamiento que se ha titulado Palabra de ánimo y de advertencia, donde estamos rumiando las palabras actuales del Señor, su verdad presente, la palabra profética, y aplicando a nuestro vivir, a lo que el Señor quiere para que juntos podamos practicar. Amén. Esta noche queremos seguir rumiando el alimento diario. Ya estamos en la última serie de Primera y Segunda Tesalonicenses. Dios nos llama a su reino y gloria.
Este tomo, el último, el tercero, se titula Una salvación tan grande. Estuvimos disfrutando la semana pasada, la semana 6, aprendiendo con la parábola de la higuera que habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Entonces queremos tomar unos puntos importantes de la semana que terminamos las 6, 1, 2, 3 puntos y extraer luz y dirección que el Espíritu Santo pueda aplicar la palabra. Gracias a Dios, el viernes fue muy rica la palabra por medio de los profetas que Dios usó. El domingo también recibimos mucha luz, mucha vida y la dirección del Señor por medio de su hablar a través de los siervos, pero seguimos rumiando la palabra. El Señor nos ha enseñado. Necesitamos ser pobres en espíritu, sencillo, humilde. Él no se cansa de hablarnos las mismas cosas, porque para nosotros es seguro es que nos da salvación. Y esa salvación es que nos da esa luz. ¿Para qué? Para recibir la dirección de parte del Señor y así avanzar en su gracia, en su gran amor y misericordia. Entonces, amados hermanos, vamos a orar antes de comenzar para que el Señor... Nada, José. Aleluya. Señor Jesús. Amén. Tenemos un pequeñito percance aquí, pero aleluya. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos encabece y sea Él, por medio de este vaso, compartiendo lo que está en su corazón. Que Él, como el fiel, nos dé esa fidelidad para transmitir su palabra. Amén. Ore conmigo allí con su esposa, el esposo, los hijos, el hermano, si lo está visitando, oremos. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos das una nueva oportunidad de poder disfrutar de ti, disfrutar de tus palabras, llena de vida, llena de ternura, llena de amor, pero también esa palabra que nos da la luz y la dirección para seguir adelante, para correr esta carrera, para crecer en vida y madurar. Bendícenos en esta noche. En tus manos entregamos nuestras vidas. En tu altar nos presentamos. Habla, Señor. Habla a todos nosotros. Señor Jesús, derrama tu espíritu de sabiduría y revelación a todos los hermanos que están, Señor, conectados para disfrutar de esta palabra, también al vaso que vas a usar. Oh, tu gracia se derrame, tu unción, tu bendición, tu presencia esté con nosotros. Amén. Amén, santos. Así como estábamos compartiendo en la pequeñita introducción, vamos a tomar unos puntos, unas perlas de la semana pasada. No todo el alimento, vuelvo y repito, ya el viernes y el domingo, el Señor nos habló de una manera gloriosa. Vamos a tomar unos puntos ahora para aplicar en el Señor, amén. Entonces, vamos a leer Mateo 24, 32. Dice así: de la higuera prended la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Aprendiendo con la parábola de la higuera. El Señor nos habló esta palabra, hermano, en este encargo de Tesalonicenses. Dios ha venido hablando estos meses de su segunda venida. Y todo esto que estamos recibiendo de parte del Señor no es para obtener más conocimiento, no es solamente para conocer más de las revelaciones, de la palabra, de la economía de Dios, de la palabra profética, sino buscar, vuelvo y repito, con sencillez y humildad, que Dios nos enseñe cada día, pobre en espíritu, cómo tomar esta palabra, hacernos de ella, extraer la vida y juntos poder practicar. Y esa práctica nos va a llevar a crecer y a madurar. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Para qué? Para que podamos prepararnos para su segunda venida. El Señor nos habló en esta palabra de Mateo 24, 32 y 33 sobre la higuera que es el pueblo de Israel, y nos dio la historia del pueblo de Israel. Señor, jamás y nunca habíamos escuchado una palabra así como Dios nos la dio a través de nuestro amado hermano Pedro, sobre una historia tan práctica. Este pueblo
que es el pueblo de Dios, como la arena del mar, la promesa que el Señor dio a Abraham. Es un pueblo amado por el Señor, nosotros también lo amamos, oramos por Él. Pero es un pueblo, hermano, que hace 2000 años, cuando rechazó el Señor en el año 70, Dios nos hablaba con Tito, el emperador, hermano, entró a Jerusalén y fue sitiada. Israel prácticamente, hermano, como nación desapareció y todos los israelitas salieron por el mundo y se ubicaron especialmente en Asia y en Europa. Desde allí hasta el siglo XX, el siglo pasado, que el Señor, en su gran amor y misericordia, en el año 19 levantó, como Dios nos hablaba, un inglés allí, un hombre, y comenzó a restaurar para que el pueblo de Dios, Israel, volviera a su nación y se formaran como nación, porque ellos estaban expatriados por toda Europa y Asia, no tenían nación. Y en el año 47 y 48, hermano, ellos se establecen como nación. Esta es una señal. Esta es una señal, hermano, como dice la palabra aquí, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. ¿Qué está cerca a las puertas? La venida del Señor. Este pueblo duró 2000 años, hermano. 20 siglos prácticamente. Tremendo, hermano. Por haber despreciado al Señor, entró en esta disciplina. En el siglo pasado, cuando la Segunda Guerra Mundial, Hitler, fueron 6 millones de judíos que fueron sacrificados. Y todo esto, hermano, es un asunto que nos lleva a considerar que los asuntos del Señor son muy serios. Hermano, 20 siglos sin nación. Y el Señor nos da esta señal que cuando el pueblo de Israel, como la higuera, hermano, sus ramas tiernas y sus hojas broten, está cerca. Eso habla que el pueblo de Israel volvería a su tierra, se iba a establecer como nación allí, hermanos, y eso sucedió ya hace 60 años, el año 48. Esta es una señal. Y ahora con lo que está pasando, hermano, con los acuerdos de paz de hace 4 años para acá, todos los pueblos árabes, también es otra señal. Esto está muy cerca. Por eso el Señor nos advierte aquí que cuando nosotros veamos todas estas cosas, conoced que está cerca la puerta. Nosotros tenemos que estar muy pendientes a lo que pasa con el pueblo de Israel, porque ellos, cuando el Señor regrese, un remanente de lo que hoy existen, hoy la nación de Israel tiene 12 millones de habitantes, pero un remanente, no sabemos cuántos pueden ser, 50,000, 100,000, 200,000 o más, no sabemos. Ellos van a creer en el Señor y ellos van a quedar aquí como reyes, pero terrenal, atendiendo las naciones. Y nosotros reinaremos sobre todo con el Señor. Hermanos, Dios está preocupado por usted y por mí. El Señor hablaba a través de nuestro hermano Pedro de que haciendo todas las cuentas, hermano, en la historia del pueblo de Israel, las cuentas de que Jesús murió y resucitó hace 2000 años hasta el día de hoy, la percepción de nuestro amado hermano Pedro, que no está dando fecha, él no es irresponsable de dar fecha, es una percepción espiritual como un siervo, como un apóstol, como el último apóstol con Esdras en este tiempo. Hermano, él siente que la última semana de Daniel puede comenzar ahora en 3 años, en el 2023, y la gran tribulación está comenzando en el 2026, 2027, donde el Señor va a venir por las primicias y por el hijo varón, los vencedores. Y estamos hablando de 3 años, 6 años, hermanos, y esto está muy cerca. Puede ser que sea un poquito más, pero está muy cerca. Lo que el Señor quiere despertar en nosotros es de que su venida está cerca. Las señales están dadas. Todo lo que estamos viviendo hoy, hermano, lo que está pasando
en el mundo económico, social, en todos los aspectos del ser humano, apunta a la segunda venida del Señor. Por eso no podemos estar dormidos, no podemos estar relajados, no podemos estar, hermanos, viviendo como todo el mundo vive, de una manera necia, despreocupada. Nosotros somos los que estamos esperando al Señor. Nosotros somos los que nos estamos preparando para el encuentro con nuestro Señor. Somos parte de los vencedores llamados a la última hora. Somos parte de las primicias. Que Dios nos dé la gracia, su amor y misericordia para que nos encuentre vivos físicamente, pero haciendo lo que Dios nos mandó a hacer hoy, como los vencedores de la última hora, que es estar velando. Por eso el verso 42 dice, del capítulo 24 de Mateo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, velad. Y dice, si el padre de familia, más adelante, sabe que va a entrar el ladrón, velaría. El ladrón a su casa, él velaría. Hermanos, las señales que el Señor dejó en su palabra, Mateo 24, que habla de las señales antes del fin, que eso lo hemos hablado por estos meses. Señales que se están dando hace 100 años para acá, del siglo pasado, de una manera intensa. Hablan de que el fin está cerca. Todo lo que estamos viviendo hoy con esta pandemia habla de que, hermanos, principio de dolores. Esto está muy cerca. Dios a través del profeta nos está hablando que esto está muy cerca. El evangelio del reino que ahora vamos a hablar está siendo predicado de una manera poderosa, viva. Es una señal, hermanos, que ahora lo vamos a ver en Mateo 24, 14. Esto está cerca. ¿Y qué quiere el Señor? Que velemos. Velemos. Y vamos a mirar qué velar. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, Dios nos hablaba la semana pasada de que Él quiere que nosotros seamos sobrios y velemos. Sobrios y velemos, hermano. Porque este mundo, con este sistema, amados hermanos, nos puede enfriar, nos puede velar, nos puede desviar del propósito, del encargo del Señor presente. Nos puede dormir, nos puede llevar a un estado de tiniebla, un estado ciego. Eso habla de estar en la noche, en oscuridad. Y nosotros estamos recibiendo la palabra profética más segura, como dice 2 de Pedro 1:19, que es como una antorcha en medio de la oscuridad, hermano. Usted y yo no estamos en oscuridad, estamos en el Señor. Él es la luz, estamos en su palabra profética que nos da la luz. Somos la iglesia, el candelero que brilla en medio de la oscuridad. Estamos viviendo, hermano, un momento difícil, momento caótico, el momento más oscuro de toda la historia de la humanidad, desde Adán hasta el día de hoy. Hoy, los últimos tiempos, los últimos años, tiempo del fin, es el momento más oscuro, hermano. Por eso la preocupación del Señor para con nosotros, velad. ¿Para qué vamos a velar? Para completar esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Él la quiere completar en usted, en mí y en todos los vencedores que están en su cuerpo hoy. Ese pequeño remanente, hermano, que hoy tiene el Señor. Filadelfia, hay muchos vencedores en su cuerpo que si obedecen a la palabra del Señor, creen a la palabra del Señor, son humildes, sencillos, se despojan de sí mismos, invocan el nombre del Señor, toman la palabra con oración, son fieles a todo lo que Dios está dando hoy por medio de la palabra profética. Hermano, unido con todos los santos, practicando la vida de la iglesia de una manera intensa, viva, vamos a completar. El Señor va a completar en nosotros esa salvación tan grande que Él nos ha regalado, porque es un regalo del Señor. Por eso, velad. No podemos, hermano, permitir que el enemigo, como el ejemplo que nos colocaba el Señor del sapito, que lo colocan en una agua normal, fría, y le prenden la llamita, y él no sabe, y el agua comienza ya a calentarse, porque cuando el agua, hermano,
está hirviendo y va creciendo gradualmente. El sapo, cuando ya quiere salir, no puede. Usted tiene un sapo en una olla llena de agua caliente, lo lanza así, el sapo va a brincar, sale enseguida, brinca, pega en el agua caliente y brinca. Pero si usted lo coloca en un agua fría, le prende la llamita lentamente, comienza el agua a calentarse, él se va acomodando, se va relajando, y cuando viene a ver, el agua está hirviendo caliente y ya él no puede. ¿Por qué? Porque todo está tensionado, ya él no puede, pierde las fuerzas. Ese ejemplo lo colocó el Señor por medio de nuestro hermano Pedro, de que hoy este mundo, con todo este sistema, con toda esta entretención, con toda esta sofisma de distracción, nos puede llevar, hermano, a esa experiencia. Dios nos salve, Dios nos libre, hermano. Colocarnos allí, no nos damos cuenta, creemos que todo está bien, pero poco a poco, gradualmente, de una manera sutil, Él va minando. Cuando el Hijo de Dios viene a ver, ya está sin la fuerza, su amor totalmente frío por el Señor, pierde la comunión con la palabra, el disfrute del Señor, esa intimidad con la oración, pierde la comunión con la iglesia, ya no hay interés por nada de Dios, y este mundo comienza a alejarnos, y hermano, y es peligroso. Este tiempo no podemos permitir que el enemigo haga ese daño a nosotros. Recuerde que usted fue llamado como un vencedor de la última hora, uno que vive en el Espíritu, que anda en el Espíritu, que obedece a la palabra profética, que ama a la iglesia, que retiene lo que Dios nos ha dado para que ninguno tome nuestra corona, que ahora vamos a hablar sobre las tradiciones que Dios nos dio, que son las prácticas saludables. Retener todo lo que Dios nos ha dado para mantenernos como la antorcha, hermano, que alumbra en medio de la oscuridad. Es el Espíritu en nosotros, corriendo, creciendo en vida, para reinar con el Señor. Entonces mire cómo dice el Señor: mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hoy el mundo está en tinieblas. Nos hablaba en Mateo 24 también el Señor de que, como en los tiempos de Noé, la gente comiendo, bebiendo, dándose en casamiento. En los tiempos de Noé había violencia, en toda la tierra hay violencia. ¿Qué es en tinieblas? En oscuridad, donde no vemos lo que Dios está mostrando. Las personas que no tienen al Señor, hermanos, andan en la corriente de este mundo, en oscuridad, en los afanes, en el estrés de este mundo, pensando en sí mismo, en la lucha diaria de conseguir cosas. Nosotros no estamos en tiniebla para que el día, cuando el Señor venga, hermano, no nos sorprenda. No podemos estar en esa condición. Sigue diciendo: porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de la tiniebla. Somos hijos de ¿qué? De luz, somos del día. Eso habla de que nosotros somos los hijos de Dios, que tenemos al Señor como la luz en nosotros. Dice el 6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos. Dormir allí es entretenernos en todo este sistema que es sofisma de distracción, en colocar nuestro corazón en las cosas de la tierra, en colocar toda nuestra fuerza en las cosas de la tierra. Hermano, dormirnos. No, sé sobrio y velad. Sobrio y velad, dice, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Este mundo embriaga. Embriagarse es el vino de este mundo. Sobrio, una persona sobria no está embriagada. Una persona embriagada, hermano, pierde la noción, pierde su personalidad, pierde todo. Nosotros no somos de la noche, somos del día, no somos los que se embriagan con este mundo, no, Señor, sino los que permanecen sobrios y velando. Velar allí es estar pegado al Señor, invocando, orando, la palabra profética, reuniones con la iglesia, predicando el evangelio. Hermano, todo lo que Dios nos está mostrando hoy, practicando con todos los santos, eso es estar velando,
con un espíritu ferviente, un espíritu ardiendo. Ese es el deseo del Señor para con todos nosotros hoy, que permanezcamos así, sobrios. No nos podemos embriagar con el vino de este mundo, pero velando. Velando es unido al Señor. Es permanecer con un espíritu, hermano, ferviente. Eso es velar. Aleluya, hermanos, porque el día se acerca, hermano. Y no podemos permitir, vuelvo y repito, amados hermanos, a mí me gusta repetir mucho, yo soy de la escuela de Jesús, Él es mi maestro. Y tuvimos un modelo, nuestro hermano Don, que repetía. Los apóstoles también repetían la palabra porque allí es nuestra salvación. Por eso, disculpen, perdonen si yo repito mucho, pero Dios me ha enseñado así. Hermanos, usted es un vencedor, fue llamado para ser un vencedor. Esta palabra que está recibiendo hoy, la palabra de los apóstoles, palabra profética, es para ser un vencedor. Dios no está interesado que usted sepa mucha doctrina hoy, que usted tenga conocimiento, tenga letra en la cabeza. No, claro, la palabra tiene que abundar en nuestro corazón. Rogamos al Señor que cada día nos dé hambre y sed por Él. Pero esa palabra que entra en nuestra mente, la mente tiene que estar en el Espíritu para que sea una mente renovada y allí esa palabra en el Espíritu Dios la pueda trabajar día a día, porque esto es un proceso y juntos practicar. Y no estar dormido, no estar en tinieblas, no estar embriagado con este mundo, sino sobrios y velando. Eso habla, hermano, de que estamos unidos al Señor, amando al Señor, dándole la preeminencia al Señor. Y estamos en el Espíritu. Cuando una persona está en el Espíritu, está haciendo la voluntad del Señor. Velar es estar unido al Señor, a su plan, a lo que Dios está haciendo hoy, creciendo en vida, como un heredero ya, espíritu de heredero, preocupado por la cosa del Señor, haciendo con todos los santos lo que Dios nos mandó a hacer hoy. Eso es estar velando. Ahora vamos a entrar en la práctica, en las tradiciones y en las herramientas. ¿Cómo vamos a velar? ¿Cómo vamos a estar sobrios? Porque si no, este mundo nos puede, hermano, meter como el ejemplo del sapito. Lastimosamente hay muchos hermanos en la tierra que están allí como el sapito. No se están dando cuenta y el enemigo lentamente está calentando el agua. Cuando el sapito quiere ver, ya no puede salir. ¿Por qué? Porque el agua está caliente, hirviendo y ya él no puede salir. Que Dios nos salve de tal situación. Entonces, hermano, Dios nos mostraba la estructura de la iglesia. En Tesalonicenses capítulo 1, verso 3, dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La estructura de la iglesia es muy importante, hermanos. Dios nos mostraba. Usted como hijo de Dios, la iglesia, la estructura, hermano, es lo que nos mantiene firme. La estructura. Aquí en 1 Tesalonicenses, el Espíritu Santo nos muestra su palabra, que hay una estructura en la iglesia. La obra de la fe, el trabajo de amor y la perseverancia en la esperanza. No podemos perder esto, hermano, lo que Dios nos está mostrando. De aquí depende todo, hermano. Esa obra de fe habla de que el Señor está en nosotros, fuimos regenerados, Él nos hizo nuevo, somos los hijos de Dios, la palabra entró en nosotros, creímos en el Evangelio. Hermano, aceptamos al Señor como nuestro Dios y Salvador en nuestro espíritu, pero esa obra de fe necesita ser trabajada, es una obra, día a día. ¿Por medio de qué? De la palabra. Por eso en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y hoy estamos en la iglesia y Dios ha sido abundante en su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros la disfrutemos. Y cuando disfrutamos de la palabra, escuchamos la palabra por estos medios, cuando estamos reunidos con la iglesia, cuando usted está leyendo la palabra de Dios, está leyendo la palabra profética, el trabajo de fe, el Espíritu Santo viene. Si recuerdan el ejemplo del camión, que habla de la palabra de Dios, la economía de Dios, y estos son los portones. Por ahí el Señor quiere hacer ese trabajo, hermano.
El trabajo de fe es la palabra. ¿Por qué? Porque no es la fe solamente objetiva, sino que ahora Dios quiere trabajar una fe subjetiva e interiormente para que haya en nosotros crecimiento en vida. Porque la palabra del Señor son espíritu y vida y ella es la que nos da crecimiento. Crecimiento no viene por una acción humana o por varita mágica o porque usted es así o yo soy así o por elección de Dios, este crece, este no crece. No, el crecimiento lo da el Señor. Dice que el crecimiento lo da Dios, pero el Señor es la palabra. Por eso ese alimento diario que nos llega, hermano, esto es una bendición grande. La palabra de Dios revelada, la palabra profética, todos los días tenemos una porción y esa porción nos da vida, nos da luz y nos da dirección. Como en la iglesia primitiva, cuando Pablo escribía las cartas a los hermanos, era la palabra de Dios. Hoy nosotros estamos en el mismo principio, recibimos las cartas del Señor por medio de los profetas, de los apóstoles. ¿Para qué? Para que la obra de fe en nosotros sea trabajada. Por eso tenemos que amar la Biblia. Tenemos que reconciliarnos con la Biblia, leerla todos los días, si sea una pequeña porción de 20, 30 minutos, 15, una hora, la medida que usted tenga de fe para leer y va desarrollando. Y la palabra profética, hermano, todos los días disfrutarla, la palabra de los apóstoles, que es la palabra presente, la verdad presente que nos está dando esa dirección para avanzar y nos está llevando a crecer. Y es la revelación de Dios por medio de los profetas, lo que el Señor tiene en su corazón para nosotros hoy. De esa manera hacemos un trabajo ¿de qué? De fe, el trabajo de fe, hermano. El trabajo de fe. La obra de amor. La obra de fe y el trabajo. La obra de fe, ahora el trabajo de amor. Hermanos, si la palabra comienza a ser un trabajo en nosotros, Dios como vida, como amor, va a comenzar en nosotros a crecer. La obra, el trabajo de amor, y ese trabajo es práctico. Ese trabajo de amor nos lleva a una acción, a atender todo lo que Dios hoy nos está dando, a obedecer a la palabra del Señor, a someternos al Señor, a amar al Señor sobre todas las cosas, a amar a la iglesia, a amar todo lo que Dios nos está dando en la iglesia. Para eso es el trabajo de amor, para amar a los hermanos, ser edificados en amor. Y la perseverancia en la esperanza habla de que cada día perseveramos, a pesar de las situaciones, a pesar de muchas tribulaciones que puedan venir a nuestras vidas, a pesar de las adversidades que pueden venir. Semana pasada hablábamos de que nuestra fe tiene que pasar por el fuego, así como el oro es purificado. También Dios permite muchas situaciones en nosotros para que nuestra fe sea purificada, nuestra fe sea tratada. ¿Por qué? Porque, hermano, nuestra alma, el enemigo la dañó en el huerto hace 6,000 años y está impura. Nuestra alma necesita ser transformada hoy. Entonces, la esperanza en la perseverancia, hermano. Perseveramos en esa esperanza, que estamos creciendo, estamos, hermano, salvando hoy con el Señor nuestra alma, estamos cooperando, dándonos al Señor y Él está haciendo ese trabajo en nuestra alma, por medio de su fuego divino, está quemando. Y cuando vienen las situaciones, como dice en 1 de Pedro, que no os sorprendáis de la prueba que viene sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor quiere tratarnos. Y en la iglesia, hermano, en esta visión de la economía de Dios, Dios nos ha enseñado a aceptar el trato del Señor y dar gracia y humillarnos y decir, sí, Señor, sigue tu trabajar, dame tu fuerza, dame tu gracia. Señor, ayúdame. Oh, Señor, a invocar. Eso habla de la perseverancia. Seguimos adelante. No nos quedamos allí postrados. No, Señor, porque es a través de muchas tribulaciones, dijo el apóstol Pablo, vamos a entrar en el reino de Dios. No es que usted y yo llamemos tribulación, ni problemas para usted ni para ninguno. Señor, en su soberanía, Él coloca situaciones porque Él necesita purificarnos. Necesita crecer en nosotros. Necesita que aprendamos a tomar la cruz. Que si no hay cruz, hermano, no hay crecimiento en vida. Es necesario que yo mengüe y Él crezca.
y es la cruz del Señor. Pero esa cruz viva, esa cruz, hermano, donde estamos en la presencia del Señor, donde nos negamos. Si alguno quiere seguir en pos del Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por eso la perseverancia en la esperanza. Y Dios nos ha enseñado por medio de su palabra, la palabra profética, hermano, y nos ha alumbrado y nos ha dado la fuerza para nosotros entrar en este proceso de salvación, en todo nuestro ser. Porque está la palabra revelada, estamos en el lugar adecuado, estamos en la iglesia, bajo la enseñanza de los apóstoles. Esto no lo consigue usted en otro lugar. Con mucha humildad se lo digo, con mucho temor y temor. No lo hay, solamente en la vida de la iglesia, en lo que Dios estableció. Por eso, hermano, gracias por esta estructura que hoy tenemos en la vida de la iglesia y en la vida personal y familiar. La fe, el amor, la perseverancia en la esperanza. Y Dios nos hablaba de las prácticas saludables, que son esas prácticas que son las tradiciones que cuidan esta parte de la estructura de la iglesia. Porque las prácticas saludables nos llevan a disfrutar del Señor, nos llevan a estar en el Espíritu, nos llevan a un ambiente espiritual. Y esas prácticas saludables el Señor lo ha hoy traducido a las tradiciones. Vienen de la palabra de Dios, no vienen del hombre, y ahora vamos a mostrar. Vamos a explicar un poquito más sobre el invocar, orar, leer, hablar los signos, la palabra profética, lo importante de la palabra profética. Como si el tiempo nos alcanza, queremos desmenuzar esto para muchos hermanos que son nuevos. De pronto no con mucha cita porque no hay tiempo, pero queremos allí en todo este tiempo, en este ministerio, lo que Dios nos ha enseñado, tomar una perlita y poder mirar de que la palabra profética, el hablar de Dios a través de los apóstoles, nos dan las prácticas, las tradiciones que nos llevan ¿a qué? A permanecer en el Espíritu, a tener una esfera espiritual. Para eso es. Tradición, hermano, es algo que está en nosotros que no se pierde. Cuentan los hermanos que la cultura china tiene tradición de hace 5.000, 4.000 años. Y ellos todavía practican esas culturas, esas tradiciones. Es una cultura. Y muchos pueblos practican sus tradiciones en su cultura. Y eso le da una identidad. Usted ve a los negritos, a los africanos y va al Chocó y ellos bailan el mapalé. Es una costumbre, es una tradición, es un baile cultural. Hay gente religiosa y no se pierde. Usted no puede ver a un bogotano bailando mapalé porque usted dice, no, él no es descendencia africana, es una tradición africana. ¿Qué tal un bogotano, un rolo bailando mapalé? No, eso no pega. Pero un negrito del Chocó, un africano, ellos tienen su baile, es una tradición ese baile. Le da una identidad. Bueno, las tradiciones que nosotros tenemos espirituales, que son las prácticas que Dios nos enseñó por medio de su palabra, los apóstoles, la palabra profética nos da una identidad de que somos los hijos de Dios, de que permanecemos en el Espíritu. Ese es el punto. No estoy hablando de que usted ahora va a tomar las tradiciones de este mundo, las prácticas de este mundo y la va a traer a la iglesia o va a querer vivir. No. Porque en el nuevo hombre la cultura no existe. Dice que no hay cultura en el nuevo hombre. Hay una nueva cultura, la cultura celestial, Cristo en nosotros. Pero la palabra nos enseña que hay prácticas saludables, que son las tradiciones que Dios comenzó a trabajar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, comenzó con la iglesia primitiva. Y hoy usted y yo somos privilegiados porque, hermanos, lo que practicaron los hermanos del primer siglo, nosotros hoy lo estamos practicando. Y eso nos lleva a disfrutar del Espíritu y a ejercitar el Espíritu, a mantenernos en el Espíritu, porque ahí es donde podemos estar en la estructura de la iglesia, la fe, el amor y la esperanza. Fuera del Espíritu no podemos practicar esto. Por eso las prácticas saludables, las tradiciones que Dios nos dejó, que no se pueden perder. Yo le tengo que decir, hermano, con mucho temor y temblor, mucho respeto,
cristianismo tiene muchas prácticas que no son saludables porque no son bajo la enseñanza de Dios por medio de su palabra, de sus apóstoles, sino prácticas que el alma caída inventó. Muchas prácticas, millones de prácticas tiene el cristianismo que no son bíblicas, no son espirituales y no los llevan al espíritu, sino un éxtasis emocional, un éxtasis almático donde el enemigo sutilmente se camufla y da una alegría, un gozo aparente, hermano, pero no hay realidad de Cristo en nosotros. Eso no lo lleva a la estructura de la fe, del amor y de la esperanza para crecer en vida. Es para crecer en vida, para que la vida de Dios aumente en nosotros. Entonces, aleluya, hermanos. Estas prácticas que Dios nos dejó por medio de su palabra, estas tradiciones que son nuestras en el sentido más puro, más santo, hermano, es una bendición. Invocar el nombre del Señor. El Antiguo Testamento, usted lee todo el Antiguo Testamento allí, desde Adán. Hermano, se comenzó a invocar el nombre del Señor. No comenzó a invocar el nombre del Señor. Noé invocaba el nombre del Señor. Abraham, hermano, esa raza llamada que pertenecemos a ese llamamiento de Dios por medio de este hombre, lo primero que hizo fue poner un altar e invocar el nombre del Señor. En el Nuevo Testamento Dios nos mostraba en Romanos 10, 12, cómo Pablo enseñaba a los hermanos a invocar el nombre del Señor. Porque Pablo, el Espíritu Santo le reveló esto por medio de la vida de la iglesia. Romanos 10, 12 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todo lo que le invocan. Mire, el Señor es rico para con todo lo que le invocan. La riqueza de Cristo se extraen, la disfrutamos, son nuestras cuando invocamos el nombre del Señor. Esto es una práctica, hermano, es una tradición que no podemos perder. El enemigo quiere anular esto en nosotros. Él quiere tapar su boca para que usted no esté diciendo Señor Jesús, oh Señor Jesús. Donde esté, como dice 1 Corintios 1:2, los que invocan en cualquier lugar, en la casa, en el trabajo, va en el automóvil, va en la calle, está haciendo su quehacer, está en el baño, está donde esté, usted puede estar allí conectado con el Señor. Oh Señor Jesús. Eso trae salvación a su alma. La riqueza de Cristo se imprende más en usted. Usted disfruta más del Señor. Un invocar de veras, un invocar real que nace de las entrañas. Un invocar donde usted está reconociendo que es débil, que es frágil, que sin Él no puede vivir, de que usted es mortal, que usted lo necesita cada segundo, cada minuto. Señor Jesús, Señor Jesús. Hermano, una práctica, una tradición, pero preciosísima que Dios nos ha dado hoy en el recobro, hermano, en la vida de la iglesia, invocar el nombre del Señor. Mire, el verso 13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entre más invocamos el nombre del Señor, nuestra mente, nuestra alma es sujeta al Espíritu y allí ganamos salvación. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En Hechos 2:21 Dios nos muestra que cuando Pedro predicó el evangelio allí para salvar a la gente en el Espíritu, le dijo, los llevó a Joel 2:22, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Un día invocamos el nombre del Señor para ser regenerado, para que el Señor entrara en nosotros. Entra, Señor Jesús, en mi espíritu te recibo como mi Señor y Salvador. Pero hoy seguimos invocando el nombre del Señor porque nuestra alma necesita ser salva. Tenemos una estructura, la obra de fe, el trabajo de amor y la perseverancia en la esperanza. Y solo, hermanos, si tomamos todas estas prácticas, especialmente el invocar, hermano, que es el primero, vamos a permanecer en el Espíritu para que nuestra alma sea salva. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Y en Hechos 7, Esteban estaba siendo apedreado. Y dice la palabra que él invocaba el nombre del Señor. Oh Señor Jesús,
Oh, Señor, recibe mi espíritu. Y estaba pidiendo por aquellos que lo estaban agrediendo. Perdón, Señor, perdónalos. Hermanos, invocar la iglesia primitiva, nuestros amados hermanos en el primer siglo, Señor le dio esta tradición que traía del Antiguo Testamento, invocar el nombre del Señor. Por eso hoy invocamos el nombre del Señor. Y en Hechos 9, cuando Saulo de Tarso convertido, lo llevan, hermano, lo llevan allí a esa ciudad, hermano, y Dios le da un encargo a Ananías, que vaya donde él. Pero Ananías dice, Señor, pero si este hombre tiene carta para venir a apresar a los que invocan tu santo nombre. Entonces, miren, amados hermanos, el invocar no es un invento de ningún hombre. No es un invento del hermano Don, del hermano Li, no. La palabra profética, la enseñanza de los apóstoles nos dan estas prácticas saludables, porque cuando invocamos el nombre del Señor, estamos en el Espíritu. Señor Jesús, es lo más precioso, donde hay gozo, donde hay alegría, donde hay descanso, donde hay paz. En medio de cualquier situación, hermano, invocamos el nombre del Señor. Oh, Señor Jesús, qué práctica tan viva, tan saludable nos dio el Señor. Oh, para poder abrir la palabra, para poder recibir la revelación, la riqueza de Cristo, tengo que estar invocando. ¿Cómo podemos ver la visión de la iglesia? Porque el invocar nos lleva al Espíritu. Podemos ver la iglesia, Cristo y la iglesia, los dos misterios. Hermanos, que Dios renueve nuestro invocar día a día. Si el enemigo nos ha envejecido, si hemos perdido esta práctica de una manera viva, saludable, tenemos que pedirle al Señor, ven a renovar, ven, Señor, a innovar ese invocar. Quiero invocar de veras, quiero invocar disfrutándote, quiero invocar porque te necesito, quiero invocar porque sin ti no soy nada, quiero invocar porque reconozco que soy mortal, débil, frágil. Señor Jesús. Hermanos, las tradiciones, las prácticas guardan la estructura de la vida de la iglesia, la fe, el amor y la esperanza. También podemos leer, orar la palabra. En Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, 17 y 18. Orar, leer la palabra no es un invento de hombre, vuelvo y repito, hermano. Leer, orar la palabra es la enseñanza de Dios por medio de los apóstoles. Cuando oramos, leemos la palabra, estamos extrayendo la vida que está en la palabra. Como dijo el Señor en Juan 6:63, que las palabras de Él son espíritu y son ¿qué? Vida. Y cuando oramos, leemos, invocando el nombre del Señor, extraemos la vida. Las letricas negras, hermanos, se esconde una persona maravillosa, el mismo Señor, como vida, como espíritu. Y cuando oramos, leemos, hermanos, extraemos vida para nosotros. Mire lo que dice Efesios 6, 17 y 18. Tomá el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomá el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomá, está hablando Dios a través del apóstol Pablo. ¿Cómo? Mire el 18, orando. ¿Cómo vamos a tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? Orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu. Orando. Hermano, necesitamos orar, leer la palabra. Cuando yo llegué a la vida de la iglesia, ayer compartíamos con todos los ancianos de la Sierra Nevada, habíamos más de 20 hermanos, y contaba el hermano Gabriel que duraban hasta 1 hora orando, leyendo un pasaje de la Biblia. Cuando yo llegué, hermano, y ustedes, los hermanos antiguos de hace 20, 30, 25 años, 35 años, esta práctica oral, leer, nos llenó de vida y nos llevó al Espíritu para ver esta visión tan grande que hoy nos gobierna la iglesia, Cristo y la iglesia. Hoy necesitamos también, amados hermanos, recobrar el orar, leer. Lo hemos perdido. Si lo hacemos por muy, sin la fuerza que el Señor quiere. Lo hacemos de una manera ya muy lenta. Hoy necesitamos pedir al Señor, recobra el orar, leer.
¿Qué es orar? Leer es tomar un versículo. Ora en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Oh Señor, gracias porque tu deseo es que yo ore en todo tiempo. Señor, tú sabes que yo no oro en todo tiempo. Señor, se me dificulta. Señor, mi mente volátil piensa en tantas cosas. Señor, enséñame a orar en todo tiempo. Señor, con súplica. Señor, ¿qué súplica? Yo quiero orar con súplica. Mira que mi oración es liviana, mi oración es muy triste, mi oración es una oración rutinaria, mi oración es una oración, Señor, que siento de que tú no estás conmigo, tu presencia. Oh, Señor Jesús, yo quiero orar en el Espíritu con súplica, orar en todo tiempo. Señor, ven, enséñame a orar en todo tiempo, en todo lugar, donde esté orando, invocando tu nombre. Te toma el versículo y usted comienza a orar. Y ahí el Espíritu comienza a añadir palabras. Y usted comienza a aplicar la palabra, hermano, en oración a la experiencia. Eso es orar, leer. Está siempre gozoso, como Dios nos mostraba. Oh, Señor, tú sabes que hay momentos tristes, momentos de mucha calamidad, pero gracias que en ti puedo estar gozoso. Ese gozo viene de ti, Señor Jesús. Señor, llévate este aburrimiento de mí, llévate toda esta tristeza. Señor, dame tu gozo. Tu palabra dice, está siempre gozoso. Señor, que ese gozo en mí permanezca. Te toma ese versículo y lo hace una oración al Señor. Y lo aplica a la realidad que está viviendo, hermanos. Eso es orar, leer. Y es poderoso. Si usted y yo lo hacemos por un tiempo, hermano, vamos a traer la vida que está en la palabra. Y eso nos va a llenar. Estas tradiciones son bíblicas, son las prácticas saludables. No, vuelvo y repito, hermano, no son inventos de hombre. Dios habló a través de los hombres, los apóstoles, era el Espíritu. ¿Para qué? Para llevarnos a su esfera divina, espiritual, mantenernos en Él, un espíritu ferviente. También hablar los signos. En Efesios 5:18, el Señor nos enseña de que podemos hablar los signos los unos a los otros. Mire, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu? Mire, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Oh, esta práctica, esta tradición, hermano, desde un inicio, la iglesia primitiva, el Espíritu por medio de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, hermano, le enseñó a los hermanos a hablar los himnos. ¿Dónde se hablan los himnos? En las reuniones, cuando estamos juntos cantando, en el hogar, también podemos, allí con la familia, estamos cantando y estamos hablando los himnos. Qué lindo, hermano, cánticos espirituales. Por eso es que practicamos hablar los himnos. Tomamos una estrofa y de la estrofa, de una manera viva, corta, un minuto, hablamos la estrofa del himno y eso nos lleva a ejercitar el espíritu y a dar luz por medio del himno, porque los himnos son espirituales. Eso habla de que vienen del Espíritu, tienen vida para nosotros. Y cuando rumiamos y cuando hablamos los himnos con alegría, amados hermanos, nos alegramos, somos llenos del Espíritu. Se lleno del Espíritu, ¿cómo? Hablando los himnos los unos con los otros, con cánticos espirituales. Gracias a Dios que estas tradiciones, estas prácticas que Dios nos dio en la vida de la iglesia permanecen. Hermano, y necesitamos pelear que esto cada día sea vivo, lo que Dios nos dio. No podemos permitir que esto se pierda jamás. No, Señor. Mire, hablar los himnos, nuestra hermana Carmen Venera, nuestra amada hermana que descansa en el Señor, está en el seno de Abraham, que es nuestro Padre Dios, espera por nosotros. Ella está viva, ella vive, ella está en un mejor lugar que nosotros hoy. Ella fue un modelo, un ejemplo para nosotros. Ella, allí en ese ladito acá con papá Carlos, ella se levantaba con esa alegría y ella pedía esos himnos, y ella hablaba esos himnos, porque tradiciones que el Señor le enseñó en el año 85, 86 cuando llegó a la vida de la iglesia. Y en el año 2021, ella todavía estaba en el 2020, estaba practicando, hermano. La última reunión que hicimos ahora, en enero, en febrero, no recuerdo la fecha exacta, para los ancianos de la iglesia, ahora, hace unos meses, hace 3 meses,
Ella con la hermana Melvin y todos los hermanos mayores, cómo disfrutaron, cómo se paraban y proclamaban los himnos. Ver esos hermanos mayores de 70, 65, 60, 80 años, con ese vigor, con esa frescura, hermano, hablando, porque es una tradición que Dios nos dejó, hablar los unos con los otros. De esa manera salmoniamos, disfrutamos el himno, extraemos la vida que está en el himno, porque los himnos están llenos de la vida de Dios. No son himnos de la mente, no es un invento allí del Hijo de Dios, de componer una canción para el Señor, un himno mental, no. Viene de la revelación de Dios, viene por medio de la palabra profética, viene de una experiencia de un Hijo de Dios. Hoy los himnos que tenemos de hace 10, 15 años para acá, es la experiencia de la palabra, el encargo actual. Anteriormente era la experiencia de los siervos. Viva con el Señor y Dios les revelaba esos himnos espirituales. No son melodías sentimentales, no son baladas, no es rock, no es ranchera, no es nada de esa música, no. Himnos espirituales, hablando los unos, coros. Hermanos, oh Señor Jesús, qué alegría, hermano. Hoy podemos en el Señor preservar estas prácticas vivas, saludables, esta tradición que Dios nos dio, hermano, para cuidar la estructura de la iglesia. Y eso nos va a llevar a crecer, nos va a llevar a madurar, nos va a llevar al encuentro con nuestro Señor. Al encuentro. La semana pasada hablaba el Señor ese punto para hablar sobre la visión de la higuera, sobre hermano, lo que está pasando, pueblo de Israel, la historia que nos contó de los 1000 años patriado por toda la tierra, pero en el año 48, 49 ya se establece como nación, ya eso, la higuera brotó las hojas. Hermano, ya hace 70 años y ya estamos a la puerta del Señor, en una señal. Y hoy, hermanos, Señor me está dando una oportunidad única a nosotros, los últimos vencedores, de poder crecer en vida, crecer como el Señor quiere, crecer, hermano, de una manera orgánica bajo la palabra profética, obedeciéndola, hermano, viviendo, de pronto no 100%, porque no tenemos la fuerza, pero el Dios a través de hermano Pedro nos ha hablado, así sea el 10, el 20, el 30% que usted practique, entienda en el Espíritu, todo lo que estamos hablando es una salvación para usted, es salvación. Aleluya, hermanos. Y vamos a hablar sobre las herramientas, vamos a hablar el otro miércoles sobre la palabra profética, lo vamos a hablar el próximo miércoles con la ayuda del Señor. Vamos a dejar hasta aquí. Todo esto, hermano, es para que nos preparemos para el encuentro con nuestro Señor Jesús, para crecer en vida, para ser felices, para amar al Señor, para servir al Señor, para tener una vida de iglesia viva, saludable, a pesar de que tengamos dificultades, porque existen, vienen pruebas, pero eso no nos va a achicopalar, porque las aflicciones del tiempo presente, como dice Romanos 8:18, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Dios nos enseña, como le enseñó al apóstol Pablo, a gozarse cualquiera sea la situación. Está siempre gozoso. Hoy lo podemos lograr por medio del Espíritu, pero en esta estructura de la fe, de la iglesia, la fe, el amor y la esperanza, con las prácticas saludables. El Hijo de Dios tiende a caer en rutina, tiende a degradarse, tiende a envejecerse, a enfriarse. Ya la vida de iglesia se le vuelve una carga, servicio, hermano, fuera del Espíritu, todo servicio se nos vuelve una tortura, un martirio. Ayer compartíamos con los hermanos de la sierra, con los siervos, decía, en los años 90, cuando yo llegué, hermano, que vine aquí en el 93, 94, esa alegría de ustedes sirviendo al Señor, esa frescura, ese primer amor, eso no había distancia, eso no había nada, hermano, eso brotaba la fuente de agua viva en ustedes. Bueno, Dios no quiere que perdamos eso que Él nos dio,
que es el sentido de nuestra vida espiritual. Porque si el enemigo, hermano, toma ventaja y nos va haciendo daño, hermano, nos volvemos nada, morimos espiritualmente. No sé cómo esté su condición, cómo esté mi condición. El Señor hace nuevas todas las cosas. El Señor nos dice en Efesios, Dios no está hablando de las 7 iglesias, trae al hermano Pedro, comenzó hablando de Éfeso, y Éfeso cayó en la tradición, cayó en la degradación, en la letra, en la rutina, y el Señor le está diciendo, tengo contra ti una sola cosa, que perdiste el primer amor. Arrepiéntete, mira de dónde has caído. Hermanos, vamos ahí al Señor. Ahí está un camino al arrepentimiento. Vamos a mirar qué fue lo que nos ha robado, lo más preciado, el Señor con todo lo que nos dio en la vida de la iglesia. La televisión, el celular, el trabajo, los estudios. ¿Quién nos robó lo más preciado? La presencia del Señor, el disfrute. Hermano, la vida, el espíritu, ese primer amor. Vamos a revisarnos con los ojos del Espíritu mirando hacia adentro, porque Él tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas y de renovarnos y de restaurarnos. Para eso es esta palabra. Hay esperanza para todos nosotros. El enemigo le dice a usted y me dice a mí que ya estamos ya allí muertos, allí. No, Señor, nosotros tenemos vida, tenemos al Señor, tenemos la palabra, tenemos la iglesia. Tenemos las tradiciones de la iglesia, tenemos la palabra más segura, tenemos todo. Solamente hay que mirar de dónde caímos. Vamos a arrepentirnos, volvernos al Señor. Y Él va a hacer una obra nueva en nosotros, nos va a restaurar para que sigamos adelante. Gloria al Señor, vamos a dejar hasta aquí, amados hermanos. La próxima semana hablamos sobre la herramienta y sobre la palabra profética. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por lo que nos habló esta noche. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque, Señor, tú quieres que estemos alerta, estemos sobrios y velando, porque esto está cerca, Señor. Esta señal del pueblo de Israel, Señor, es una señal para los vencedores que están velando y están sobrios. Usted, Señor, en Mateo 24:32 habló de que cuando la higuera, sus hojas salgan. Esto habla de que el pueblo de Israel iba a ser establecido nuevamente como nación. Ya el tiempo estaba cerca. Ellos duraron 2000 años fuera de su nación, sin nación. Señor, y usted hace ya 70 años lo recobró como nación a su pueblo. Es una señal muy grande. Señor, despiértanos. No queremos estar como todo el mundo está en la oscuridad, viviendo en la noche, embriagado con este mundo. Queremos estar sobrios y velando, preparándonos para tu segunda venida, porque tú estás pronto a venir. Bendice a la iglesia, bendice a todos los santos. Señor Jesús. Amén. Aleluya, hermanos. Vamos a dar en 5 minutos unos anuncios muy importantes para todos. La reunión ministerial este viernes, el Señor espera toda la iglesia a las 7 en punto de la noche para que allí recibamos más vida, más luz y dirección por medio de la palabra profética. Amén. 7 de la noche el viernes. El alimento diario, amados hermanos, que ya vamos a comenzar en 2 semanas, ya estamos en la 7ª del último alimento de Tesalonicenses, vamos a entrar en Timoteo, ya está en los 10 sectores. Los hermanos de servicio, mayordomo en la casa de Dios, ellos están distribuyendo ya el alimento. De contado tiene un precio de 14,000 pesos. Hasta el 12 de junio tenemos plazo de comprarlo de contado. Y a crédito usted tiene que dar 10,000 pesitos, le dan el alimento y los otros 6 tienen un mes del 12 de junio hasta el 12 de julio para pagar los otros 6,000. Pero estamos orando al Señor, amados hermanos, que Dios nos ayude a todos, nos dé la gracia y la bendición y que podamos formar ese hábito. Vamos a comprar el alimento diario de contado, vamos a hacer todo el esfuerzo, que de aquí al 12 de junio, al otro sábado, este sábado en 8, podamos cancelarlo. Vamos a rogar al Señor que nos bendiga y que nos dé esa gracia de poder cancelar.
Ojalá todos podamos comprar el alimento diario. Y ya cuando venga el otro, usted va reuniendo de 2,000, de 1,000, de 3,000. En los 2 meses ya tiene los 14,000 pesos, porque el contado vale 14. Amén. Entonces vamos a colocarnos esa meta en el Señor y ojalá todos podamos, antes del 13 de junio, el 12, cancelar el alimento diario. Hermanos, ya todos sabemos las nuevas medidas sobre el asunto de la pandemia. Ya los confinamientos terminaron. Va a haber de pronto toque de queda, pero de medianoche a 5 de la mañana y los fines de semana. Todo se reactiva nuevamente. Entonces nosotros como iglesia también avanzamos. Las reuniones de la mesa del Señor, juntos acá, 70 hermanos máximo, como veníamos, sector A de 8 a 10 y el sector B de 10 a 12:30. El 13 de junio ya comenzamos nuevamente la reunión presencial de la mesa. Ya el domingo vamos a detallar más este anuncio para todos ustedes. 13 de junio, apunte ahí, 13 de junio, que es domingo, ya los 2 sectores están aquí, primero el sector A y después el sector B. Y la reunión de oración en los sectores, el 15 de junio, ya se reactiva también en todos los sectores, en grupo máximo de 10, 12 hermanos con el distanciamiento. Venimos, hermanos, con todos los protocolos de seguridad, hermanos, y normal, guardando los protocolos. 70 hermanos, distanciamiento social, no nos vamos a dar la mano, no nos vamos a abrazar. Hermanos mayores de 65 años que no hayan sido vacunados, y aquellos hermanos que fueron vacunados y ya pasaron el tiempo de la vacuna, que son 50 días, ellos se pueden congregar. Si les falta todavía, se quedan en casa. Si hay un hermano que lo vacunaron de 60, 70 años en estos días, es una semana, bueno, tiene que esperar 50 días para que la vacuna le haga el efecto, lo inmunice y así pueda ya salir con todos los cuidados. Porque, hermanos, ahora lo que vamos a vivir aquí en adelante es el autocuidado. Tapaboca, cada uno, hermano, es responsable. Entonces tenemos que avanzar como iglesia. Ya el 13 de junio, las reuniones presenciales los domingos en la mañana va a estar en los 2 sectores, de 8 a 10 y de 10 a 12. Aleluya, ya el domingo, si Dios lo permite, vamos a dar más detalles sobre la comunión. Este domingo partimos el pan así como lo hemos hecho estos 2 meses. Usted en su casa y nosotros aquí en directo, la mesa del Señor. Pero vuelvo y repito, ya el 13 de junio ya estamos aquí, presencial si Dios lo permite. Amén. Iglesia, Jesús es nuestro Señor. Que estas palabras que Dios nos está dando a través de sus apóstoles, todos podamos tomarla y pedirle al Señor que nos dé la gracia para practicar. Señor bendiga a toda la iglesia, nos siga guardando. Tenemos que mantenernos allí prudentes, sabios, hermanos, con todos los protocolos de seguridad para esta situación de la pandemia. No nos relajemos, que Dios nos guarde a todos. Bendiciones para toda la iglesia.